Hola, soy Tania de Viajemos en Crucero y hoy vamos a hablar de cosas que no sabías de los cruceros, del mundo en el que viajas, y hoy vamos a hacerle una entrevista a Sharik, que es el experto también. A ver qué tanto sabes de cruceros. Tú eres más experta, pero bueno. Venga, pues. Sabemos. Ok, vamos a hacerlo en preguntas y a ver si realmente le atinas o no. Bueno. Pregunta número 1. ¿Sabes cuántas marcas de cruceros existen en el mundo? Sí, hay más de 50 marcas de cruceros en el mundo. ¿Y de barcos? Barcos que clasifican como cruceros, hay más de 330 cruceros navegando el día de hoy. Oh my God, muchísimos. Ahora, en ese grupo, ¿cuáles son las marcas más grandes, las globales, las que abarcan? Hay 4 marcas que se llevan el 75% de todos los viajes en cruceros. ¿Qué son? Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC. Esas 4 marcas hacen el 75% de todos los cruceros que existen. Son las que se llevan prácticamente casi todo. Se llevan todo. Pregunta número 2. ¿Sabes cuántos puertos existen para explorar? Sí, hay más de 2.500 puertos en donde te puedes bajar y explorar. De ahí, ¿cuántos son de río y cuántos son de crucero de mar? Aproximadamente 600 son puertos de río. Ok. Y aproximadamente 1.900 son puertos que están ubicados en alguna zona del mar. Ok, ahora, ¿todos los puertos que estás hablando están destinados para todos los cruceros? No, hay una buena cantidad de puertos donde solamente pueden entrar barcos medianos y chicos. Pequeños, sí. Perfecto. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál es el promedio de duración de los cruceros? El promedio de duración de los cruceros es de 7 días. Aproximadamente el 40% de todos los cruceros que se hacen en el mundo son de 7 días. Y como el 30% son entre 3 y 6 días. Y ya el cortos y de una semana. Claro. Y ya de ahí te vas a los de 14 días, a los de 21 días y a los cruceros mundiales. Los que hacen la vuelta al mundo, Eso. Literalmente. Sí. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Cuántos cruceros hay por entregar en el 2024? Aproximadamente hay 36 cruceros listos para entregarse en 2024, empezando por el Icon of the Seas, que va a ser el barco más grande del mundo. Sí. El MSC América. Bueno, ese se va hasta 2025. El nuevo barco parece que lo van a entregar a finales de 2024 y el nuevo barco de Disney también. Ese veremos si supera o no al Icon en cuanto a ver cuál es el más grande. Tenemos la información en nuestro canal. Claro. Número 5. Esta no es pregunta, más bien dicho, cuéntame un dato curioso de los cruceros que sucedió en 1840. En 1840, Cunard, que es la marca más antigua que existe, correcto, empezó a hacer cruceros de pasajeros en modo turístico. Ajá. Y además de los pasajeros, había vacas a bordo. ¿Para qué? Para que hubiera leche y queso fresco. ¡Oh, my God! Número 6. De los proyectos que hay hoy en día en el escritorio de los diseñadores de cruceros, ¿cuál es el que más te llama la atención? Evidentemente la fabricación del Titanic 2, que tenemos ya un video específicamente hablando de te voy a dar un dato. Uno de los 2 proyectos que todavía parece que están vivos para fabricar el Titanic 2 va a incluir el vestuario de la época. Tú vas a poder subirte como pasajero y rentar el vestuario para poder bajar y entrar a cenar como Jack y Rose. Eso sí se me hace interesante y además está increíble la idea de poderme poner un vestidito como Rose y bueno, ir con un Jack. Número 7. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que el crucero de Disney, ese que compraron chino, que también ya lo tenemos en un video y platicamos del tema, ¿crees que va a ser el más grande del mundo? No creo. El diseño original estaba para que se subieran 9,000 pasajeros, solamente 9,000 pasajeros más toda la tripulación. Pero hasta donde vamos, ahora parece que va a ser de 6,000 pasajeros más unos 3,000 personas de tripulación, por lo que se va a dar de tiros con el Icon. Ahí veremos cuál de los dos. Pero no tanto. Y ahí estaría Disney llegando a una nueva etapa porque no se caracteriza por tener los más grandes. Efectivamente. Número 8. ¿Cuáles son los barcos más costosos en producción que hay? En producción te refieres de lo que costaron al costó hacerlos. Fabricarse. Sí, exacto. Toda la clase Oasis de Royal Caribbean. Todos esos barcos costaron entre 1.6 y 1.7 billones de dólares. De hecho, el Icon
que van a votar aproximadamente en diciembre de 2023 o enero de 2024, cuesta un poquitito menos que el Oasis y el Allure, como 1.5 billones de dólares. Wow, además de los más grandes, son los más costosos. O sea, Royal no se anda por las ramas. Exacto. Pregunta número 9. ¿Cuál es el puerto más ocupado de todo el mundo? Miami. ¿Por qué? Bueno, más bien dicho, ¿cuántas personas circulan o por qué es el más ocupado? Miami atiende a 7 millones de pasajeros al año. Aproximadamente son 1.500 cruceros los que atiende en un año. Y más o menos hay 21 a 22 marcas que regularmente despachan barcos desde ahí. Wow. No lo hubiera creído, ¿eh? Yo hubiera pensado que en Europa a lo mejor hubiera estado uno todavía como más, con más afluencia. Número 10. El crucerista promedio, ¿cuánto gastan en su viaje? Independientemente del costo de la cabina. Obviamente. Aproximadamente las estadísticas dicen que se gastan como $300 por persona antes de subirse al crucero. Ya que se suben al crucero, más o menos se gastan $100 cada vez que se bajan en algún puerto. Puede ser para una excursión o para comprar algún detallito, para comprar esas cosas que te encantan de granos de café con chocolate o alguna y esas así. cosas. Más o menos eso es lo que se gasta. Okay. ¿Por qué $300 estás contemplando que es porque lleguen un día antes? Regularmente la gente llega un día antes, es el hotel, las comidas, el transporte, el Uber, la renta de coche, el metro, el estacionamiento, más o menos eso es lo que se gasta. Ah, pues bien, hay que saber y agregarlo. Hay que considerarlo. Claro. Número 11. ¿Cuál es la edad promedio del crucerista? Pues aquí esta es una buena noticia. En 2017, la edad promedio de todos los cruceristas que se subían era más o menos de 47, 48 años, el promedio. Okay. En 2018 bajó a 46. En 2022 y 2023 va en 45 años y se espera que a partir de 2024 la edad promedio sea de 42, 43 años promedio. Se ha ido bajando. Entonces están subiendo muchas familias con niños que baja el promedio. Claro. Y bueno, pues hay un segmento de gente grande que también que sigue siendo fiel. Son súper fieles. Claro. Es que también los barcos ya son ahora mucho más kids friendly y tienen friendly, exactamente. Y eso es lo que ayuda a que las familias pues lo vean como una opción para subirse, que antes no lo veían así, ¿no? Así es. Número 12. ¿Qué me puedes decir de los cruceros que son famosos en su segmento, que son los cruceros mundiales? Bueno, al día de hoy hay ya 7 rutas confirmadas y parece que van a abrir 2 más de cruceros que van a estar circulando todo el mundo durante 365 días. Hay un crucero que tú me enseñaste, tú eres la de la gente de viaje, que tiene 150 stops, 150 paradas, dura todo un año y es una locura. Va al Polo Norte, va a la Antártica, recorre toda Europa, pasa por África, todo América, el Caribe, el Mediterráneo, Asia. Yo sí me quiero subir. Algún día. ¿Cuál es el destino más popular hoy? En volumen, en número de reservas, el Caribe. ¿Por qué? El Caribe, el 40% de todos los cruceros son en el Caribe. Son al Caribe. Pues son los más sencillos de hacer. Claro. El clima es calientito. Sí. Muchas familias se suben. Hay rutas de 1 día, 2 días, 3 días. También en el Mediterráneo tenemos rutas de 1 día, 2 días, te cambian, pero te cambian de ciudad. Te bajas en las islas griegas y todo. Claro. Pero el Caribe es muy, muy popular. Ok, vamos a hablar cómo está compuesto el número de pasajeros, o sea, ¿de qué partes del mundo vienen los pasajeros? Ok, de todos los millones de pasajeros que se suben a los cruceros al día de hoy, el 50% vienen de Estados Unidos y Canadá. Luego, el 24% aproximadamente de todos los pasajeros en el mundo vienen de Europa Occidental. Wow. Luego, más o menos el 15% de Asia. Y como el 12% del resto, ahí va todo Latinoamérica, ahí va África, etc. ¿Dónde estamos los latinos? No nos gusta quedarnos atrás, somos muy competitivos, así que a darle, a hacer reservas y a cambiar esos números. Hay que ganarles a los asiáticos, de menos, una cosa así. ¿De qué parte del mundo son las personas que se suben más a los cruceros? Esto no lo vas a creer. De Singapur. De toda la población en Singapur, este dato que te voy a dar es cada año, ¿ok? Ok. El 8% de toda la población de Singapur ya tiene reservado un crucero en 2023.
O sea, es muchísimo. Casi Pues, todos les encanta subirse Pues a los les encanta. barcos. Sí, pero y no tiene nada que ver porque ellos tengan mayor facilidad, o sea, Les encanta les subirse. encanta otra Los vez. australianos están más o menos en eso. O sea, del grupo poblacional total de Australia, el 8% de australianos se va a subir un barco. Ya, Sí les o sí. encanta. ¿Cómo se reservan los cruceros el día de hoy? Al día de hoy, el 75% de todas las reservas de los cruceros se hacen a través de un agente de viajes. Porque la gente cree que si lo hace por su cuenta y se mete a la página de la naviera le va a salir más barato y resulta que no. Los precios son exactamente los mismos para los agentes de viajes que si lo haces tú por tu cuenta y todo. El único problema es que si vas y lo haces tú por tu cuenta, nadie te ayuda. Y cuando lo haces con un agente de viajes como Tania, te van ayudando, te escogen la cabina, te consiguen una bebida gratis, te van a hacer cambios sin costo. En fin, el 75% de todas las reservas pasan por las manos de un agente de viajes. Y Tania es agente de viajes de Expedia Cruises. Entonces, bueno, pues no sé qué esperan. Sí, eso ayuda muchísimo, uno, para poder, cuando tienes dudas, sobre todo de paquetes y demás, que en las páginas no viene toda esa Nadie información. te ayuda, pero bueno. Y a veces tenemos mejores beneficios, crédito a bordo y demás, contra hacerlo tú solito en la página. Pero bueno. Ok, ahora dime un dato extraño o algo que tengan en común todos los cruceros. Pues si son cruceros grandes, a partir de 100 personas, tienen que tener hospital. Okay. Casi todos los cruceros grandes y mega grandes tienen calabozos e inclusive morgues. Ay, no, eso sí no. Pero el calabozo es por si te portas muy mal, vas para adentro. Además tienen bomberos certificados, tienen doctores. Sí. Son unas ciudades flotantes. Exactamente, vas en una ciudad flotante y vas muy seguro en ese aspecto. Ok, ¿ya es posible llevar perros en los cruceros o...? Y gatos. Sí, la respuesta es sí. Ya encontraste, según me platicaste el fin de semana, 7 rutas donde puedes subir a perros y gatos. Sí, y además son perros de todos los tamaños. Siempre se ha podido subir a perritos, ¿cómo se llaman estos perritos de ayuda? Y los perros guía o perros de soporte. Eso se ha subido desde hace en las 8, navieras ya permite que se suban y tienen sus lugares pero ahora establecidos. estamos hablando de subir a Maggie, mi schnauzer gigante. Ay, sí, haría todo por subirme con mi perra, sería feliz. Dame otro dato curioso, diferente de los cruceros ahora. Pues están muy de moda las reuniones LGBT, donde el crucero pone una noche especial para que se reúna ahí la gente. Una que nos llamó mucho la atención es, hay reuniones para solteros. Tú te subes al crucero, vas en modo soltero para conocer a alguien y por ahí encuentras a la mamá de tus hijos o encuentras a la abuelita de tus hijos. Sí, en la mayoría de los cruceros ya ahora cuando ves todas las actividades que hay en el día, siempre hay un horario donde te dicen, sí, en tal lugar se van a ver las personas que van solo, en tal lugar es la fiesta para las personas LGBT, entonces siempre hay opciones en cualquier crucero, aunque también ya hay líneas de crucero. Hablando en el mes de la diversidad que están cargadas. En exactamente 2 semanas nos vamos a subir al Virgin Scarlet Lady. Y vamos a hacer un en vivo, les vamos a enseñar todo el barco, estamos muy emocionados. Sí. Traemos muy buenas expectativas de ese barco. Sí. En 2 semanas. Estén pendientes. Por último, hablemos de las bodas. ¿Se puede uno casar arriba de un crucero? ¿Son simbólicas? ¿Son reales? Es una extraordinaria pregunta y nos la hacen como una vez a la semana. Sí. Son simbólicas, salvo aquellos barcos que están registrados oficialmente o traen bandera de un país que permite las bodas a bordo. Por ejemplo, tenemos a Cunard, a P&O y a Princess, con barcos registrados en Bermuda, y ahí sí te puedes casar con todas las de la ley. Hay un Celebrity que está registrado en Malta, donde también te puedes casar. Y todos los Royal Caribbean que están registrados en las Bahamas te puedes casar, que son como 6 barcos. Sí, claro. Entonces, y ahí te puedes casar y pues... Con todas las de la ley. Eso mero, así debe de ser. Pues bueno, estos fueron datos curiosos, datos diferentes que no sabías sobre el mundo de los cruceros. Ya saben que queremos hacer la comunidad de cruceristas latinos de habla hispana más grande, entonces, y además queremos cambiar las cifras, por favor, más reservas de cruceros para que los latinos empecemos a estar como muy fuertes en la industria. No dejen de ver nuestros videos, somos Viajemos en Crucero. Adiós.